A dar inicio al tema número 1, un servidor conforme al propósito de Dios. Y antes de iniciar vamos a estar haciendo una pequeña oración para que sea el Señor colocando en nosotros el entendimiento, amén, de esta pequeña enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por permitirnos estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos, amado Padre, que han tomado la decisión de estar en este lugar. Yo te ruego, Espíritu de Dios, en este momento, que perdones todos nuestros pecados y nuestras faltas. Hoy nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor amado, con un corazón dispuesto, Señor amado, a recibir tu palabra. Un corazón dispuesto a atesorar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que coloques en cada uno de nosotros el entendimiento, Padre de la gloria, de este mensaje, de esta enseñanza, Padre Celestial, que le vamos a estar ministrando a cada uno de nosotros. No solamente yo estoy aprendiendo, Señor amado, sino mis hermanos. Aquí estamos juntos, Señor amado, aprendiendo de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Brindémosle un fuerte aplauso al Señor. Un servidor conforme al propósito de Dios. Yo les voy a pedir a mis hermanos, el hermano Eleazar, apóyenme con el versículo Marcos, capítulo 10, versículo 45. Libro de Marcos 10:45. Nuestra hermana Isabel con Mateo 20, del 26 al 28. Mateo 20, del 26 al 28. Mateo, ya vaya. Nuestra hermana Yelis me va a apoyar con el tercer versículo, que es Gálatas 5:13. Nuestra hermana Lelis me va a apoyar con el versículo de Romanos 12, del 6 al 8. Tengan esos versículos allí a la mano. Nuestra hermana María con Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Nuestro hermano Omar con el libro de Colosenses del 3, 23, 24. Nuestra pastora o Rogelio con el libro de Mateo 25, 40 y nuestro pastor con Gálatas 6, 2. Dice Colosenses. Colosenses 3, del 23 al 24. Ok. Mateo 25. Ser un servidor, ser un buen servidor, según la Biblia, implica tener un corazón humilde, estar dispuesto a servir a los demás por amor y buscar activamente oportunidades para ayudar a otros, tanto dentro como fuera de la iglesia. Un buen servidor también se caracteriza por ser obediente a Dios, la búsqueda de la santidad y la confianza en la provisión divina. Para ser un buen servidor debemos de tener varias características y tomar en cuenta estas características. Primero, vamos con la humildad. ¿Quién entiende lo que es la palabra humildad? Con sus propias palabras. Con sus propias palabras. Ser humilde y sencillo. Es una persona prácticamente, como dice la palabra, humildad. Tiene que ser humilde, pero de corazón. Porque la humildad y sencillez. Esa es la La humildad es como sencillez, ¿verdad? Cuando uno reconoce que todo viene de parte de Dios, ¿verdad? Pero uno reconoce que Dios nos ha puesto talento, pero no nos ponemos activos, porque eso no es nuestro, eso es de Dios. Todo lo que nosotros poseemos pertenece a Dios. Amén. Para entender el concepto de la palabra humildad, se refiere a la actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo.
lo que significa ser una persona humilde. Reconocer que todo don y capacidad que proviene de Dios y poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Creo que muchos de nosotros hemos atravesado o hemos vivido algún tipo de circunstancia o algún pequeño testimonio en el que hemos puesto la necesidad de otro antes que la nuestra. Es decir, si se presenta alguien a tu casa con una necesidad y resulta acontece que en la casa solamente tiene eso que esa persona necesita. Muchos, le digo porque en varias oportunidades nosotros hemos quedado así como que, bueno, Señor, y recordamos lo que dice la palabra del Señor. No podemos decirle que no tenemos teniendo cuando tenemos en casa. Entonces, eso es un ejemplo de sobreponer la necesidad de nuestro hermano, de nuestro vecino, de nuestro familiar antes de la nuestra. Es darle prioridad a esa persona antes que la nuestra, porque sabemos que después vemos la gloria del Señor. Amén. Y en esa parte lo que dice la Biblia es que no digamos a la persona anda y ven mañana teniendo en ese momento. O sea, de repente hay veces que le decimos, no, de repente mañana tengo este mañana, teniendo allí. Pues de repente para no quedar mal en ese Y momento. le damos lo que pudiéramos haberle dado. Entonces, Amén. ¿Sabes qué? En la palabra se describe, bueno, cuando el Señor mandó a Elías, le dijo, te voy a mantener, hay una viuda allá en Sarepta que te va a mantener. Cuando él llegue, ella consigue un poquito de harina Y de aceite. ¿Y cómo me va a mantener esta mujer? Ella creyó en el Señor, creyó la palabra del profeta. A Amén. veces nosotros estamos enviados, ¿no? Y tenemos, como dice mi hermana Jennifer, oye, nos duele, pero lo hacemos porque amamos a Dios primeramente y que la palabra nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Amén. Y eso que estamos haciendo, lo aplica en la palabra que tuve hambre y me diste de comer, tuve, sé, para pasear un poquito, ¿no? Pero no quiero extenderme porque está ahí. Amén. Otra de las características de un buen servidor es el amor y la compasión. Cuando nosotros buscamos el concepto de amor, porque nosotros cuando vemos a las características, por lo general yo trato de buscar conceptos para que me ayuden a entender y comprender. ¿Por qué? Porque muchos conocemos lo que significa la palabra humildad, la palabra amor, la palabra comprensión, pero quizás el entendimiento que nosotros tenemos no es lo que realmente significa esa palabra. Amén. Amén. La palabra amor es un conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra, o bien las cosas o ideas. Cuando hablamos de amor, hablamos de un sentimiento que une a la persona, así como une el sentimiento de un hijo hacia un padre o hacia una madre, el sentimiento de los padres hacia los hijos, de los hermanos, de los primos, incluso de los hermanos en Cristo, porque hemos conocido hermanos en Cristo que son más hermanos que nuestros propios hermanos de sangre. Amén. amén. Conocemos hermanos en Cristo que suelen ser más padres y madres que nuestros propios padres y madres. Amén. Entonces, allí hay un lazo que significa es el amor. Cuando la palabra las características nos dice amor y compasión, la palabra compasión es la disposición de sentir pena y ternura ante el sufrimiento ajeno, motivado al deseo de aliviar o eliminar dicho sufrimiento. Cuando hablamos de compasión, es ese sentimiento o esa posición que muchas veces tomamos y queremos tomar, mejor dicho, el lugar del otro. O sea, cuando esa persona está pasando una necesidad o está pasando una dificultad, muchas veces queremos tomar la posición de esa persona y sentimos lo que esa persona siente. Allí pasamos a ser compasivos y allí también mostramos el amor hacia esa persona. Un servidor tiene que tener esa característica. Amén. Ponerse en el lugar del otro. Colocarse en el lugar del otro. Mostrar amor genuino por Dios y por las personas, buscando servirles con paciencia y con amabilidad. Otra de las características es el compromiso y la dedicación. Nosotros
como pueblo del Señor, como pueblo de Dios, muchas veces es difícil ver en una congregación muchas personas que tengan el compromiso y la dedicación en hacer algo. Siempre vemos a un grupo que le gusta más el tener el compromiso más que otros. Y aquí, para nosotros ser un buen servidor, necesitamos ser comprometidos. Y recordando que el compromiso no lo estamos haciendo hacia nuestro sacerdote o nuestro pastor. Nuestro compromiso primordial es con el Señor. Nosotros nos estamos comprometiendo es con Dios. No veamos, no, que nos estamos comprometiendo con el pastor. No, porque la palabra nos dice que todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, tenemos que hacerlas como para Dios. El compromiso y la dedicación. Para entender un poco lo que es el compromiso y la dedicación. Ok. Nos vamos al compromiso y la dedicación. Estar dispuesto a servir con compromiso, tanto en tareas pequeñas como en tareas grandes, y ser constantes en el servicio. Otra de las características que encontramos es la obediencia a Dios y los sacerdotes de la iglesia. ¿Qué entendemos por la palabra obediencia? Amén. ¿Quién más? Tiene que tener obediencia al Señor. Amén. Sirviendo al Señor, no al hombre. Amén. Yo considero así, y tener un espíritu de obediencia hacia el Señor. Amén. Sí, Mira al prójimo, como dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo está sirviendo aquí en la tierra, pero el servicio lo está dando a ti. amén. La obediencia es también que de repente a veces son cumplir órdenes, ¿verdad? Que de repente el pastor, mira, esta semana tenemos esta semana, ¿verdad? Claro, entendemos que de repente hay unos que trabajan, tienen unos compromisos, están recibiendo familia y eso, y algunos no asisten. No es que de repente no quieren, sino que no pueden en ese momento. Pero hay un compromiso de cumplir con Órdenes. con el pastor, es una obediencia a lo que el pastor está mandando. Y así me imagino que de repente si cumplimos con esa obediencia, lo cumplimos es con amor, pues por amor a Dios, por respeto al pastor, al líder, pues, ¿me entiendes? Entonces, Más que todo es como un mandato. sí. La obediencia es como un mandato. Es cumplir órdenes. Sí, Es cumplir, como dice acá, como podemos ver en la guía, seguir los mandamientos de Dios y buscar la guía de su Espíritu Santo en todas las tareas, en todas las áreas, de nuestra vida. La obediencia significa cumplir órdenes. Implica también escuchar profundamente, porque ¿de qué nos sirve hacer algo si nosotros no estamos escuchando? Porque para recibir una orden tenemos que escuchar qué es lo que se nos está mandando, atender a ese llamado. Pero si nosotros no tratamos de ejercer algo o ejecutar algo sin haber escuchado realmente la dirección de nuestro Señor. Cuando el Señor inquieta, en este caso al sacerdote de la iglesia, que es nuestro pastor, a hacer algo, nuestro deber como servidores es obedecer, que es cumplir con esa orden. Porque quizás nosotros no sabemos con qué intención el Señor lo está haciendo, pero el pastor o el sacerdote sí sabe bajo qué dirección lo está haciendo. Y muchas veces, por lo general, refutamos. Tengo que podría decir que por lo menos que la obediencia implica no quejarnos, no poner un pero. Yo recuerdo siempre a mi mamá, que mi mamá decía, ¿dónde recoge esa basura? Si uno le decía, mamá, más ahorita, ay, Dios mío, ya tú no, así tú lo recogieras, tú no lo hiciste. Amén. Te quejaste. Entonces cuando nuestro líder o nuestro pastor nos manda a hacer algo, primero tenemos que hacerlo como se nos está indicando, porque esa es otra cosa. A veces queremos hacer las cosas como nos da la gana. Por ejemplo, recoge esta basura aquí, yo la recojo como me da la gana, y así como que
Y, A la sombra y la misma. Entonces, y eso son cosas, o sea, son acciones pequeñas, pero o sea, que requieren bastante compromiso al ser obediente, porque yo creo que una de las cosas que más le cuesta a la persona es el ser obediente, el seguir una orden. Vamos con la siguiente característica, que es confianza en la provisión de Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. ¿Cuántos confían en la provisión del Señor? Amén. Amén. Cuando vamos al concepto de lo que es la palabra confianza, nos dice que es un acto de fe que implica seguridad, dependencia y esperanza en Dios, en su fidelidad y en sus promesas, incluso en la adversidad. Reconocer que Dios provee todo lo necesario para el servicio y depender de Él en todo momento. Es una palabra bastante fuerte porque nosotros podemos decir, no, tenemos que confiar en el Señor, pero cuando viene esa dificultad, es cuando uno dice, Cuando comienzan esas tripas. ajá. Y es en esos momentos difíciles en que nos cuesta confiar en el Señor, pero es allí donde es donde el Señor verdaderamente nos pule, nos prueba, a ver si realmente nosotros confiamos en el Señor. Yo creo, Pasa horas, bueno. horas. Y creo que todos nosotros hemos sido testigos de confiar en el Señor, porque han habido circunstancias en las que el Señor nos dice, hey, tienes que confiar en mí. Y después el Señor nos asombra, ¿verdad? El Señor nos sorprende. a veces Dios hace como quiere, porque uno dice yo confío en Dios, ¿verdad? Pero a veces uno está esperando que Dios actúe de una manera, Ujú. pero Dios actúa de otra. Así es. ¿Qué pasó aquí? Entonces, yo recuerdo que yo oraba por mi tía y el Señor me decía que la iba a salvar. Yo confiaba que mi tía iba a vivir, pero mi tía se la llevó el Señor. Y yo lloraba y peleaba con el Señor, y el Señor me decía que él había salvado su alma, porque su cuerpo ya no servía. O sea, él me cumplió con lo que él me había prometido, pero no era lo que yo esperaba. Entonces, a veces confiar en Dios es que aún lo que uno vea, uno esté seguro que es mejor para uno. Amén. La confianza también tiene que ver mucho con el estar preparado, porque muchas veces, como usted dice, esperamos algo del Señor, ¿verdad? Que de repente el Señor haga, pero tenemos que estar preparados también para lo que el Señor va a hacer y para lo que no va a hacer también, porque muchas veces el Señor, a la petición que uno hace, de repente el Señor no actúa porque Él tiene su propósito y todo eso, pero tenemos que estar preparados también para eso, porque queremos algo positivo y nos estamos preparando para algo positivo, pero también tenemos que prepararnos para cuando de repente no se cumple lo que de repente uno quiere de etapa, sino la voluntad de Dios. Amén. Tiene que estar preparado, ¿no? Psicológicamente, como que esperando. Hay que confiar que lo que Dios está haciendo es bien para nosotros. Amén. Otra de las características es la búsqueda de la santidad, esforzarse por vivir una vida que agrade a Dios, alejándose del pecado y creciendo en la semejanza a Cristo. Vivir en santidad. Sabemos que estamos en un mundo lleno de pecado y que nosotros diariamente pecamos, incluso hasta con el pensamiento, con los ojos, con cualquier tipo de acción. Nosotros, eso es una lucha constante. Y el vivir en santidad y el mantenernos en santidad, eso es un reto, realmente. Eso es un reto mantenernos así. Porque es apartarnos del mal. Es saber, es tener ese discernimiento de identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y también tener la sabiduría de tomar esa decisión de que si hay algo que está mal, nosotros tenemos que apartarnos, arrepentirnos y apartar nuestra mirada de eso que está mal. Entonces, el vivir en santidad es una de las características también que debe tener un buen servidor, porque nosotros como cristianos, siempre lo he mencionado, nosotros somos testimonios ante el mundo. Y deberíamos de ser un buen testimonio y no un mal testimonio. Que no nos señalen como que mire ese hermano y que es cristiano. Entonces son cosas que
Yo sé que constantemente nosotros estamos en el mundo y que no somos perfectos. Nosotros más bien estamos buscando alcanzar ese varón perfecto que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la forma en la que nosotros podemos vivir en santidad o tratar de vivir en santidad, de estar en santidad, es buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es teniendo una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos va a ayudar a tener esa santidad que Él tuvo. Porque yo creo que el Señor nos muestra que no es imposible vivir en santidad, porque Él vino, Él estuvo en esta tierra, el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, y nos demostró que no es imposible. Y fue tentado en todos los aspectos. Sin embargo, nosotros estamos acá y nosotros como cristianos debemos de esforzarnos de vivir o de tener una vida en santidad. Y sé que para nosotros que estamos en este mundo es difícil, pero en Cristo todo lo vamos a poder. El Señor dice, aprendan de mí, yo soy manso Y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre tienen que ver con la santidad. Amén. También tenemos que estar preparados porque dice también que el acto para que no caigan El acto y orar. y orar para que no caigan en tentación. Porque el problema es que la tentación siempre va a estar ahí. Siempre lo va. No caigamos y que podamos tener el discernimiento de saber que eso no la verdad. Entonces, cuando el Señor manda velar y orar, es porque Él nos está enseñando que en la oración nosotros vamos a encontrar fortaleza para vencer la tentación. Amén. Para no caer, por eso digo, oren para que no caigan en tentación. Se lo digo a Pedro y se lo digo a todito, pero lo digo antes de ir allá para examinar. Cuando la gente está en un espíritu de oración, ¿verdad? Y de búsqueda, siempre el Señor nos revela que tiene peligro. Viene peligro porque yo he tenido la dicha de que a veces vuelvo y es como que me dice, no te metas por ahí, o no hagas esto, o viene esto. Y yo, no, Señor, gracias. Entonces, también he tenido la bendición de Dios de avisarle a las personas, mira, yo te mando a decir esto. Y después a veces muchos me dicen gracias, otros me dicen Gloria a Dios. Pero ya estas cosas, pero Dios siempre, dice la palabra de Dios que Dios siempre nos avisa a través de su profeta o un hermano, algo en lo que va a acontecer, ¿no? Para que nosotros no caigamos en esa tentación. Amén, gloria a Dios. Oremos para No caer. Amén. Otra de las características de un buen servidor es servicio a los demás. ¿A cuánto les gusta servir a los demás? Amén. Buscar activamente maneras de ayudar a otros, tanto dentro como fuera de la iglesia, ofreciendo apoyo físico, emocional y espiritual. Hermanos, tenemos trabajo. Para alcanzar ser un buen servidor tenemos bastante trabajo. Tenemos que trabajar en muchas cosas y en muchas áreas, incluso de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar pendientes los unos por los otros. Era como mencionaba nuestra hermana Yelis el viernes de adoración al Espíritu Santo. Muchas veces nos enfocamos en otras cosas y nos olvidamos también de las necesidades que tienen otros, de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Y nosotros como iglesia, nosotros como Belén Casa de Pan, estamos llamados a servir. Así como nos dicen, puede ser físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Cuando se refiere a espiritual es el apoyo en oración. Cuando se refiere a lo físico es en el apoyo a cualquier necesidad física que ellos necesiten. Pueden ser un alimento. Y en ese momento de sentimiento podemos colocar como ejemplo cuando pierden a un familiar. Allí vemos el apoyo que damos como iglesia, como hermanos, como servidores. En cualquier acción que nosotros vayamos a hacer, estamos mostrando un servicio, estamos prestando un servicio. Y que no lo veamos como que lo estamos haciendo por ese hermano, porque cada acción que nosotros hacemos de servir, lo estamos haciendo para el Señor. No lo estamos haciendo para nosotros mismos, lo estamos haciendo directamente para el Señor. Porque su palabra nos dice, si no mal recuerdo, en Mateo 25, él dice, menciona que me diste, viste a alguien necesitado y no le diste de comer. O sea, tenía hambre, no me diste de comer.
Estuve preso, no me visitaste. Estuve enfermo. Entonces son muchas acciones que nosotros como hijos de Dios debemos de enfocarnos y debemos de prestarle mucha atención. El Señor lo dice de esta manera. Cuando los apóstoles le preguntaron a la gente, le preguntó, le dijo, pero ¿cuándo estuviste enfermo? Por cuando no lo hiciste a aquel, no me lo hiciste a mí. Amén. Sí, porque es lo que estamos hablando acerca de hacer las cosas como para Dios. Es de esa manera. Que lo que hablabas al principio, cuando nos cuesta desprendernos de algo, pero cuando estamos claros, oye, fulano no viene, nosotros asumimos que la necesidad de él es mayor que la que yo tengo. Amén. ¿Verdad? Y que yo debo prestar un servicio para que ella se sienta bien y que se entienda de que el amor de Dios está en todos nosotros. Amén. Amén. Para ayudarnos, para estar pendiente de cualquier cosa. Amén. Hay veces, como estaba diciendo nuestra hermana Jennifer, ¿verdad? Que ella decía de que el servicio implica en ayudar a las personas sin recibir nada a cambio. O sea, Eso es. sin recibir nada a cambio en el sentido, pues, puede ser tanto físico como también como halago, pues, de decirle a o sea, esperar que me digan algo. Oye, lo estás haciendo bien, mira esto, oye, te quedó bien fino, o sea, la idea que está diciendo es de hacer las cosas sin recibir nada a cambio. Yo estaba trabajando una vez en una embotelladora ya voy a venir en Altavista y la persona va a llevar su botellón de agua y lo que van a hacer ellos es pagar. Y hay veces que muchas personas que son mayores no pueden de repente cargar el agua de regreso al carro y había un compañero donde decía, no, yo no voy a ayudar a esa persona porque no me colabora con ¿cómo que se llama eso? La propina. Con la propina, porque se ganaba más con la propina que con el pago. Sí. Entonces, porque hay veces que daban, en ese momento, 100 bolívares, 20, 50 bolívares, pero era más, pues se hacía más diario que lo que se pagaba. Entonces, había personas que actuaban así, que de repente no ayudaban a la persona porque no le daban, no tenían nada para dar. Amén. Entonces, no hay que, lo que está diciendo ella, pues no hay que esperar nada a cambio cuando uno hace Hacer un las cosas sin servicio. esperar nada. Como ese samaritano no estaba esperando que ese hombre ahí tendido le diera nada, sino que lo que estaba era corriendo. Tuvo que pagar por él. Amén. Entonces, para refrescar lo que son las características de un buen servidor, requiere de humildad, amor y compasión, compromiso y dedicación, obediencia a Dios y a los sacerdotes, confianza en la provisión de Dios, búsqueda de la santidad y el servicio a los demás. Vamos a encontrar distintas formas de servir a Dios. El servir a Dios es una parte esencial de la vida cristiana que implica una entrega total y un compromiso de vivir de acuerdo a la voluntad, reflejando su amor y gracia en todas nuestras acciones y relaciones. Existen muchas formas de servirles a Dios, como por ejemplo, como lo mencionábamos en el punto anterior, el servicio a los demás, atendiendo las necesidades de otros, mostrando amor, compasión, gracia en todas nuestras acciones diarias. El uso de los dones y talentos, utilizando los dones espirituales que Dios nos ha dado para edificar la iglesia y a la comunidad. Aquí nos vamos a detener un poquito porque para entender lo que son dones y talentos. Los dones es una habilidad o una dotación que se recibe de parte de Dios, lo que significa la palabra don. Es ese talento, es esa habilidad o esa dotación que viene directamente del Señor. Es algo sobrenatural y no se puede obtener con nuestro propio esfuerzo. Sin embargo, cuando vamos al concepto de lo que es el talento, es una habilidad, sí, pero se puede desarrollar y perfeccionar a través de la práctica y el esfuerzo. Es una capacidad natural. El don es una habilidad que nos otorga el Señor. Solamente Él lo va a colocar.
Y el talento es una habilidad que nosotros mismos podemos desarrollar a través de la práctica, a través del conocimiento, y la vamos desarrollando con el tiempo. El que por favor me pueda buscar en Primera de Corintios 14:12. 14:12. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Lo que nos da, lo que nos entrega el Señor, el regalo, el don, que es el regalo que viene del Señor, que nos lo da el Señor, que nos lo deposita el Señor, conforme a cada una de las destrezas o lo que Él quiera hacer en cada uno de nosotros. Él puede añadir muchos dones o simplemente servirle con un don o tener muchos dones. Eso nosotros tenemos que, lo tenemos que utilizar para edificar la iglesia, para edificar también y ayudar a lo que es la comunidad, porque es algo que el Señor, es un regalo que nos está entregando el Señor, y nosotros tenemos que saber utilizarlo, que saber administrarlo, porque es algo que el Señor te está entregando. En la palabra del Señor encontramos los dones y los dones espirituales. Amor, ¿tienes allí el versículo, porfa? Colosenses. Ajá, el que habla sobre los dones espirituales. Creo que es Romanos 12, del 6 al 7. A la hermana Leli. 12, ¿no? Ajá, 12 del 6 al 8, perdón. 12 de 6 al 8. Sí. Al 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea un unimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, obediendo los unos a los otros. Amén. En ese versículo, en Romanos 12, a partir del versículo 16, vamos a encontrar cuáles son los dones espirituales. Uno de los primeros dones espirituales es el don de profecía, el don de servir, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de repartir. Encontramos el don de presidir. ¿Qué significa la palabra presidir? Es dirigir, liderar, de guiar. Cuando la palabra nos dice de presidir con solicitud, cuando habla con solicitud, se refiere a ser diligente, tener cuidado y hacer todas las cosas con buena voluntad. Entonces, si nosotros vamos a presidir, que significa dirigir, tenemos que hacerlo de buena forma, de buena manera, confiando, mostrando generosidad. Amén. Y el otro don es de misericordia. El don de misericordia. No, y como estábamos hablando ahorita de 1 Corintios 14:12, que debemos de saber cuáles son los dones que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, y al saber debemos de implementarlo en la iglesia. O sea, no es solamente de venir a la iglesia, gloria a Dios, la palabra, adorando al Señor, sino que debemos saber cuál es el propósito que el Señor ha puesto en nosotros, o sea, cuáles son los dones que el Señor ha puesto en nosotros prácticamente, y saber implementar todos esos dones y esos dones pues, en la iglesia. O
sea, para qué el Señor me llamó a mi iglesia? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en mi iglesia? Me imagino yo que es lo que quiere decir Amén. también Primera de Corintios. Cuando leemos el versículo, Los dones no son para nosotros, son para la iglesia. amén, amén, Si eso, nosotros tenemos un don y no lo utilizamos para edificación de la iglesia, nos vamos a ir al lado afuera. O sea, para la parábola, ¿verdad? Y los dones, nosotros simplemente vamos a hacer mayordomos de ese don y también de los talentos. y que muchas veces no todos nosotros conocemos cuál es el don que el Señor ha depositado en nosotros. O quizás hay dones que están en nosotros que se están desarrollando, pero no tenemos el conocimiento de eso. Y yo creo que la manera perfecta de nosotros identificar esos dones es a través del Espíritu Santo, teniendo una comunión con el Espíritu Santo y preguntarle al Señor, Señor, ¿de qué forma yo te voy a servir? ¿De qué forma yo puedo edificar a la iglesia? ¿De qué forma yo puedo servir a la comunidad, edificar a la comunidad? Y es a través de ese don que el Señor va a añadir en cada uno de nosotros. Y recordando que el versículo 6 nos menciona que es a través de la gracia que se nos es dada, la gracia que el Señor colocó en cada uno de nosotros. En base a esa gracia, Él va a ir depositando los dones en nosotros. Amén. Entonces, para los que no conocemos el don que el Señor ha depositado en nosotros, vamos a pedírselo al Espíritu Santo. Pedirle al Señor que nos ayude y que nos enseñe cuál es ese don que ha colocado en cada uno de nosotros para nosotros edificar la iglesia. De la forma en la que nosotros edifiquemos a la iglesia, el que vaya llegando, lo vamos a hacer de ayuda. Yo les mencionaba a los pastores, creo que tengo tiempo mencionándoles a ellos que nosotros como iglesia, como Belén Casa de Pan, nosotros vemos pocas personas acá. Sin embargo, estas pocas personas que están acá, que el Señor le ha placido que estén en este lugar, debemos de capacitarnos en la palabra, aprender la palabra. ¿Por qué? Porque una vez que este equipo, que este grupo de personas que estamos acá, conozcamos la palabra y estemos fortalecidos en el Señor, hermanos, tenemos que prepararnos para todo lo que va a llegar. Porque nosotros vamos a ser edificadores, nosotros vamos a ayudar a edificar a otros, también serán parte de Belén Casa de Pan. Entonces, no es simplemente de llegar, sentarnos y aplaudir, escuchar la palabra de Dios y nos fuimos. No, hermanos, nosotros tenemos que trabajar para el Señor. Nosotros no estamos aquí trabajando para el pastor, no estamos trabajando para la pastora. Nosotros el trabajo que estamos aquí haciendo es para el Señor. Cada acción, el atender a los niños, el servir a nuestros hermanos, el compartir, el llevar una palabra, todo lo que nosotros vamos a hacer en este lugar lo tenemos que hacer es para el Señor. Para que el Señor vea con agrado todo aquello que nosotros estamos haciendo. Y no solamente sumarnos al montón que simplemente quiere estar en una iglesia, estar sentado y recibir la palabra e irse. Hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada. No estamos haciendo nada, porque si el Señor depositó en nosotros un don, uno solo, ¿y nosotros qué hacemos con ese don guardado? No estamos haciendo nada. Cuando estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir al Señor? Porque el Señor creo que nos va a pedir cuenta sobre ese don. A cada uno de nosotros. Él nos va a decir, si sabe que recojo donde no se. Entonces, ¿cuál es eso? ¿Cuál es el don que nosotros exactamente. Vamos a saber qué es lo que vamos a hacer. Exactamente. Entonces, como iglesia, los que no tengamos conocimiento a lo que el Señor nos ha llamado, el don que el Señor ha depositado en nosotros, pidámosles al Espíritu Santo, pidámosles al Señor, Señor, revélanos, Señor, muéstranos. Primeramente, pienso yo que uno tiene que pedir el regalo que el Señor ha prometido, que es la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Cuando nosotros verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo que se va a encargar de decirme, mira, esto es lo que yo lo digo por experiencia. Amén.
¿verdad? Que mi esposo y yo orando y eso, le estamos pidiendo, Señor, danos esto, porque de verdad queremos y hemos visto y estamos orando visión, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos callados. ¿Por qué? Porque no es momento, es cuando el Señor diga y Él lo va a sacar. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Orar. Amén. Orar. ¿Por qué? Porque antes ahí yo venía, no, eso no es así, esto es así, a la manera mía, ¿verdad? ¿Qué hacía? Copiaba esto, lo otro. El Espíritu Santo, porque eso no es así. Amén. Esto es así, así, así. Es en el tiempo mío. Ok. He aprendido, pero no me lo enseña hombre. No. Es el Espíritu Santo, el mismo que va guiando a uno. Amén. Amén. Y que así marchan de la mejor manera. Pero en el tiempo de Dios, y Dios me muestra, pero yo no hasta divulgándolo, me quedo callado. Amén. ¿Por qué? Porque lo que me toca es orar. Que Amén. sea el Señor que haga. Porque si yo lo hago, voy a meter la pata, como dice por ahí, ¿verdad? Y la meto feo y entonces me voy a caer, dije el otro, a golpe. Me pido un momentico. Terminamos siendo imprudentes. Sí, eso no es así. Entonces, cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo guía a uno, el Espíritu Santo te dirige, el Espíritu Santo te muestra. ¿Por qué? Porque tú tienes una comunión con Dios. Y si tú no estás llena del Espíritu Santo, lo que vas a hacer la pura carne, como digo yo, así, orar. Es que a través de la oración, a través de la búsqueda, nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Creo que todos nosotros le hemos pedido, le hemos rogado al Señor que nos llene cada día más de su presencia. Y eso lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Tenemos que seguir en oración y buscando más de la presencia del Señor, escudriñando cada día más su palabra, el trabajar en su obra. Todo eso nos va a enseñar. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que no solamente pedir para nosotros, sino para nuestros hermanos. Amén. Porque a veces todos tenemos dones, todos tenemos talento, todos, porque Dios no es ni, como dice, no nos va a dar uno, claro, el que más usted tiene, más desarrollado. Más se le añade. Es como que mala la comparación, pero todos tenemos las células cancerígenas en nuestro cuerpo, pero hay quienes la desarrollan y quienes nunca la desarrollan. Es precisamente, todos nacimos con talento, todos nacemos porque como dice, Dios ya nos dice, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser, pero hay quienes nunca lo desarrollan porque primero nunca encuentran a Cristo. Hay otros que lo encuentran, pero no hayan cómo buscarlo. Hay otros que lo buscan, pero a su manera, es como yo quiero, como yo digo. Hay otros que están entre iglesias 20 años, pero nunca han tenido una conversión. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros dispongamos de amar a Dios y de que oremos por nuestros hermanos para que también tengan esa conversión, entonces vamos a tener una iglesia fructífera, guiada por el Espíritu Santo, porque ahorita hay muchas iglesias, pero muy pocas guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Otra forma, otros ejemplos de cómo servir al Señor es a través de la obediencia de sus mandamientos. Creo que lo habíamos mencionado en el punto anterior. Viviendo una vida que refleje sus principios y valores en todas las áreas de nuestra vida. El compartir el Evangelio, otra de las formas de servir al Señor, compartiendo las buenas de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que no lo conocen. Es el llevar la palabra del Señor a aquellos que no la conocen. Las buenas nuevas de salvación. Amén, así es. Y por último tenemos la adoración y oración, dedicando tiempo a la adoración y a la oración, reconociendo la grandeza y el poder de nuestro Señor. Amén. Entre las bases bíblicas vamos a encontrar varios versículos que soportan cada uno de los temas que hemos mencionado. Entonces el hermano Eleazar con el libro de Marcos 10:45. Dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Amén. Un gran ejemplo del servicio. Un gran ejemplo del servicio. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Entonces, ese es un ejemplo que nosotros debemos de tomar de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo vino a este mundo a servir y nosotros estamos llamados a servir. Amén. Uno de los ejemplos que vemos del Señor Jesucristo fue cuando le lavó los pies A sus a discípulos. los discípulos. Amén. Nosotros somos capaces de lavar los pies del pastor, ¿verdad que sí? A todos. Ahí no podemos decir que no. La prueba de fuego. Puede decir que no. Así que yo, Porque estoy en una panela. Sí, esta forma Sí. es porque el Señor claro. trata con nuestro orgullo. Yo creo que esto está. Nos va a donde tenemos que bajar y Amén. humillarnos. Esto es una forma Claro, sí. de humillación Juan 14. y que tenemos que estar preparados para hacerlo. La actitud del servicio, hermano, eso no se debe quitar nunca. Eso él lo enseñó para que lo aprendieran. Pedro decía, no, pero bueno, si tú no te dejas que yo te sirva, no vas a entrar allá. Bueno, báñame completo, ¿verdad? Pero era la actitud de que el Señor vino fue a eso, a enseñarnos a servir a las demás personas. Con Amén. amor, ¿verdad? Porque Él lo hizo. Y la palabra lo habla en Juan 3:16. Amén. Vea, pastor. Juan 13:14 dice: pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies a los unos y a los otros. Amén. El servir. Anoten sobre el esto, servicio. anoten 13, Juan 13:14. Bueno. Estamos hablando de servidores. Amén. Gloria a Dios. Una costumbre que había en Israel. Perfecto. Cuando llegaba una visita, como caminaban mucho, 13, le daban 14. los pies, se lo acercaban, lo masajeaban y le decían todas estas cosas. Él dice que dice, Pero él como lo el Señor y el Maestro. Amén. ¿Sabe por qué lo hacían? Porque ellos usaban sandalias y había mucho polvo. Y había todo eso. Pero ahorita nosotros tenemos medias, tenemos que no, porque está sucio. Como tan cansadito, cuando llegué a este pueblo, le quitaron los zapatos, era un masajito. Amén. Amén. Sí, pero ya. Amén. Amén. No solamente a los discípulos también, si nos toca lavarle los pies a una gente de la calle, un mendigo, tenemos que aún también bañarlo también. Pero es que un ejemplo por lo que atravesó nuestro pastor en el hospital con su mamá. Él mencionaba que le tocó bañar a su mamá. Él, siendo hombre, le tocó. Allí es una muestra de servicio. Y ahí él no midió absolutamente si era su mamá, que si le estaba viendo sus partes. No. Eso fue una muestra de servicio. Y creo que cada uno de nosotros hemos mostrado el servicio en eso, en cuidar a un enfermo, en ayudar a un enfermo. Entonces, creo que en todo lo que nosotros hagamos, mostramos el servicio. El siguiente versículo, Mateo 20, del 26 al 28. Creo que mi hermana Isabel. Dice más, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servidor, sino para servir y para dar vida y rescate por muchos. Amén. Rescate por muchos. Amén. ¿Cuántos? Bueno, creo que por los que ya tienen más tiempo en los caminos del Señor. En mi corto tiempo he visto y he observado que personas del liderazgo de congregaciones que tienen un alto rango en las congregaciones no les gusta servir. Y los tienen en las congregaciones como reyes, como un rey. Cuando
nosotros somos imitadores del Señor. Si nosotros somos imitadores de Cristo, nosotros entre más alto sea nuestro estatus, más bajo debemos de estar. Es decir, que allí nosotros tenemos que mostrarnos humildes y trabajar en nuestra humildad y no tener esa grandeza de que los demás tienen que servirnos a nosotros, porque realmente todos, indistintamente del cargo que ejerzamos en la iglesia, del cargo que se tenga en una congregación, debemos de servir a otros, porque ninguno de nosotros somos reyes, ninguno de nosotros somos rey, no somos reyes, somos príncipes, princesas a los ojos del Señor, pero aquí en esta tierra nosotros tenemos que servir. Por ejemplo, en China, los ricos, ellos cocinan, ellos le hacen la comida a su esposa, le bañan a los niños, acomodan, y los musulmanes también. O sea, no es por el estatus, es por lo que ellos tienen que, eso es como una cultura. Amén. Entonces, los israelitas también, no es que sean ricos y nada, no pueden tocar nada. Esa es la cultura, ¿verdad? Entonces, por lo menos nosotros, ay no, yo soy del reino, no voy a tocar. Por lo menos yo admiro mucho a un pastor porque toca como a la silla. Él es pastor, hay muchos pastores que no tocan la silla, porque eso no le toca a él, le toca al servidor. Y hay muchos apóstoles que para tú verlo tienes que hacer un mes de La cita. Y si tú lo consigues en la calle, No hermano, te ven. con esa sencillez. Bien. ¿Y quién eres tú? Y si A mí va- me pasó. Y si va en Y un le- carro, te dan por el camino. No, sí pasa. A mí me pasó, yo me quedé, Sí, es verdad. dijera el hermano, el revereco ese. Amén. No, sí, es verdad. En Gálatas 5 también nos menciona que se llama a servirse los unos a los otros por amor. El servir los unos a los otros por amor. Que todo el servicio que nosotros hagamos hacia nuestros hermanos, hacia nuestros familiares, tiene que ser por amor. Ya nuestra hermana Lelis había leído lo que era Romanos 12, del 6 al 8. Vamos con Primera de Pedro 4, De arroyo, amén. del 10 al 11. 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, Romanos 12, 7, ¿no? a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que nuestro servicio sea para glorificar ¿a quién? A Dios. Todo el servicio que nosotros hagamos, ese don que el Señor haya depositado, esa habilidad que el Señor haya depositado en nosotros, realmente no nos pertenece. Porque es algo que el Señor está depositando en cada uno de nosotros para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Amén. amén. Yo recuerdo que Ezequiel vino para acá, no sé quién estaba aquí. Y él fue y me dijo, mamá, ¿sabe qué te mandaron a decir? Que tú vas a tener un depósito aquí porque tú eres la que vas a repartir la comida, tú eres la que vas a tener como quien dice, La administración la de... administración. Chacho, ¿quién te dijo eso? Allá te lo digo, allá te lo mandaron a decir, Dios mío, y no me mandaron a decir una cosa más sencilla, Señor. Ay, Padre. Sea administradora. Amén. Gloria a Dios. Ahora llegan los alimentos, hermano. Gloria a Dios. El siguiente versículo, Colosenses 3, del 23 al 24. Amén. Colosenses 3, 23, 25. 24. Amén. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Corazón bueno. Corazón malo. Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo
el Señor servir. Amén. Todo lo que nosotros hagamos, hacedlo de corazón, no para el hombre, sino para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rogelio, Mateo 25:40, por favor. 25 Pastor, Gálatas 6:2. 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Aquí el Señor también nos recuerda que todo lo que nosotros hacemos para nuestros hermanos, lo estamos haciendo para el Señor. Más adelante de ese versículo 25, creo que es un poquito antes, hace la mención de que estaba preso y no me visitaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Vean todas las etapas por las que atraviesa una persona y el Señor hace mención que si no estuvimos en esas etapas o en esas dificultades que cada uno de nosotros estemos atravesando, no lo estamos haciendo para Él. Y prácticamente que nos va a rechazar porque no lo hiciste para mí. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para nuestro prójimo, hacerlo para el Señor, porque a Él es lo que vamos a glorificar. Nuestro pastor con Gálatas 6:2. Dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén, gloria a Dios. Aquí mostramos lo que es la compasión, mostramos lo que es misericordia. Cuando la palabra nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, es conocer esa necesidad, esa dificultad, ese problema que cada uno de nosotros podamos tener. Y que cuando nosotros hablamos de la compasión es colocarnos en la posición de esa persona. Prácticamente que sentir lo que siente esa persona en ese momento. Y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a trabajar en eso y colocar en práctica lo que es eso. Amén. Amén. Ahí entra también la parte de la confesión, porque nosotros no somos adivinos, ¿verdad? Para de repente saber la inquietud o de repente cómo se siente la persona en algún momento. Pero alguien siempre tiene una confianza a una persona y, oye, mira, me siento así, oye, ora por mí. Oye, allí la otra persona ora por la que tiene la dificultad porque ya conoce por lo que está pasando, lo que Amén. está sucediendo. Y, o sea, que no tan solo la persona que va a ayudar a la otra, sino que la otra también, oye, se abra y diga, oye, así como le habla al Señor, de repente habla con otra persona para que ore, lea la Biblia juntos. Amén. Aquí hay algo en esto que cuando dice sobrellevar las cargas, es que lo que uno con otro es que la carga tuya tiene que ser más carga. ¿Verdad? Eso tenemos que entenderlo como familia, como hermanos. Es que si tu dolor es mi dolor, porque hermano, a veces, por ejemplo, sabemos y conocemos que personas que pasan por un problema y entonces a veces se nos ocurre, ese problema de que no nos va a meter en eso no va a llevar las cargas de un hermano, eso es una familia. Cuando nace la iglesia primitiva, Creo que eso era lo que quería el Señor el viernes, ¿verdad? ajá, Cuando nuestros hermanos comenzaron a contar, cada uno comentaba lo que estaba sintiendo, yo pude sentir que, verdad que yo me sentí como que, perdóname, Señor, porque era como que no nos estábamos llevando las cargas de los unos a los otros. Cada quien estaba como que en su problema y nosotros, Dios nos está mandando a que oremos Sin en uno. respaldo. Exacto. Amén. Que la iglesia de en casa de pan comenzáramos a amarnos y a llevarnos el que si mi hermana Jennifer tiene un dolor de estómago, nosotros, aunque quizás nosotros sepamos que ella ya tiene un dolor de estómago, pero
Si oramos en el Espíritu, vamos a ver que Dios está pasando algo. Amén. Nuestra hermana Lola, Gloria, nuestra hermana María, cualquiera, si nosotros estamos en esa constante oración, vamos a saber que a nuestro hermano le está aconteciendo algo. Pero de verdad que yo creo que el Espíritu Santo está haciéndonos comprender que tenemos que empezar a amarnos los unos A los otros. Amén. Para ir concluyendo, ya al final aquí dice, en la Biblia no se encuentran excusas válidas para no servir a Dios, sino más bien llamados a servirle con alegría y dedicación. Hay numerosos versículos que nos animan a los creyentes a servir a Dios con nuestros dones y talento y reconocer que servir a otros es servirle a Él. Para el próximo tema, mis hermanos tienen una tarea y tienen que buscar un ejemplo de un personaje de la Biblia que haya mostrado servicio. Amén. que no sean los que están en la Biblia. Ajá, que no sean los que están en la Biblia. Amén. Amén. Bueno, hermano, le voy a invitar a colocarse sobre sus pies. Vamos a estar orando. ¿Ya terminamos ya? Sí, la clase. La clase. ¿Cuándo termina la otra? Bueno, faltan dos clases. Porque es un seminario. Faltan dos clases. Faltan dos clases. Bueno, hermano, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a estar orando para darle gracias al Señor por este momento y por lo que nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Amén. Porque así como ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, hermano. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, amado Dios, te damos gracias. Gracias, amado Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor amado, por tu enseñanza, Señor. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que nos enseñes, amado Padre, a ser buenos servidores, Señor. A ser servidores, Señor amado, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Padre de la gloria. Yo te ruego que seas tú tratando con cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria. Que cada uno de nosotros, Señor amado, podamos reconocer. Que tú nos hagas enseñar, Padre celestial, o entender cuál es nuestro propósito, Señor amado. Qué don has depositado en cada uno de nosotros, amado Padre, para nosotros poder trabajar en la iglesia, para poder edificar la iglesia, para poder edificar la congregación. Yo te ruego, Espíritu de